Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal en donde te explicamos las cosas que te han enseñado en clase, pero que de repente no has entendido bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la descomposición de un número en sus factores primos. El contenido de este video es el siguiente. Factorización en números primos. ¿Qué es la factorización en números primos? ¿Cómo se da? Luego, ¿cómo descomponer en números primos? Vamos a dar unos tips de cómo hacerlo. Y finalmente vamos a dar algunos ejemplos y vamos a hacer 2 ejercicios. Empecemos. Factorización en números primos. ¿Qué es la factorización en números primos? Es averiguar qué números primos tienes que multiplicar para obtener el número original, es decir, el número que estás factorizando. ¿Cómo descomponer un número en sus factores primos? En realidad es bastante sencillo. Solo debemos empezar a dividir el número que tenemos, que nos dan, entre el menor número primo del que sea múltiplo. Puede sonar un poco enredado al principio, pero ahorita vamos a ver un ejemplo para que sea mucho más fácil. Bien, aquí tenemos el ejemplo. Supongamos que nos dan el número 24. Entonces, para descomponer el número 24 en sus factores primos, tenemos que escribir el número 24 como lo hemos hecho y luego trazar una línea. Trazamos una línea a su derecha que es como una línea de división para poder ir descomponiendo. Ahora pensemos, el 24, ¿cuál es el número más chiquito entre el que se puede dividir el número 24? Podríamos decir 1. Pero recordemos de que 1 no es un número primo realmente. Y si yo divido 24 entre 1, me va a dar 24. Entonces no es que esté descomponiendo nada. Entonces el siguiente va a ser el número 2. Es el número más pequeño, es primo. Y si yo divido 24 entre 2, me va a dar un número entero. Entonces, 24, la mitad de 24. 24 entre 2, ¿cuánto es? 12. Ahora, este número 12, ¿entre qué número primo chiquito, el más chiquito, lo puedo dividir para que me dé una división exacta? Como es un número par, asumo que también si lo divido entre 2, voy a tener una división exacta y efectivamente es 6. Luego, el 6 también tiene mitad, entonces lo divido entre 2 y el resultado es 3. Ahora, 3 no tiene mitad. No lo puedo dividir entre 2. ¿Entre qué otro número primo puedo dividir 3? Entre 3. Muy bien. Y ahí es que me da 1. Cuando yo, después de hacer las divisiones entre los factores primos, obtengo 1, ya terminé de descomponer mi número. Ahora, ¿cómo lo represento? Represento 24 es igual a 2 por 2 por 2 por 3 y ya lo descompuse en sus factores primos. Y es así de sencillo. Ahora veamos 2 ejercicios para afianzar lo que hemos aprendido. El primer ejercicio es descomponer el número 60 en sus factores primos. 60 es un número par, así que ya sabemos más o menos qué número vamos a poner primero. Como es un número par, el primer número que pondremos es 2. Vamos a sacarle la mitad. 60 entre 2 es 30. Luego, 30 también es un número par, por lo tanto seguimos dividiéndolo entre 2. ¿Cuánto es? 15. 15 no es un número par. Entonces tenemos que ver si se puede dividir entre 3. A ver, ¿se podrá dividir entre 3? ¿Cómo sabíamos si un número era divisible entre 3? Sumábamos sus cifras y si sus cifras daban un múltiplo de 3, entonces sí se podía dividir entre 3. A ver, sumemos. 5 más 1, 6. 6. ¿Es divisible entre 3? Sí, por lo tanto 15 también. Entonces, 15 entre 3, ¿cuánto es? ¿Qué número multiplicado por 3 me da 15? Muy bien, el número 5. Ahora, 5 no lo puedo dividir entre 2 porque no es par. No lo puedo dividir entre 3 porque no es divisible entre 3. Entonces, entre 4, tampoco. Entre 5, sí. Cuando ya no podemos dividirlo entre otros numeritos,
se divide entre él mismo. Esa es la última opción. 5, que es un número primo también. Y el resultado es 1, por lo tanto ya lo descompusimos. 60 es igual a 2 por 2 por 3 por 5. Y veamos el último ejercicio. Tenemos el número 75. ¿75 es un número par? No. Ahora, ¿75 se podrá dividir entre 3? ¿Ustedes qué dicen? Sumemos 7 más 5, 12. ¿12 se puede dividir entre 3 y nos da una división exacta? Sí. Por lo tanto, 75 sí es divisible entre 3. 75 entre 3, ¿cuánto es? 25, porque 25 por 3 es 75. Ahora, ¿25 será divisible entre 3? Sumemos 2 más 5, 7. 7 no es divisible entre 3, por lo tanto, 25 no lo podemos dividir entre 3. ¿Cómo hacemos? ¿Entre 4? Tampoco. ¿Entre 5? Sí, entre 5 sí se puede dividir 25. Entonces, 25 entre 5, ¿cuánto es? 5. Y 5 entre 5 es 1. Y así terminamos nuestra descomposición. ¿Cómo lo representamos? Pues 75 es igual a 3 por 5 por 5. Y es así como hemos aprendido a factorizar números naturales en sus factores primos. Listo. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. Búsquennos en nuestras redes sociales y sobre todo suscríbanse en el canal, pásenle la voz a sus amigos porque hay muchos videos que les pueden servir durante su año escolar. Y no se olviden de hacernos comentarios, dándonos ideas de temas y diciéndonos si les gusta o no el canal y cómo podríamos mejorar. Un abrazo muy fuerte, saludos a todos, chao.